Bueno, muy bien, muchas felicidades chicos. Un segundito, no se me vayan, no se me vayan, espérense un ratito. Ok. Vamos bien. Vamos. Ahora sí, muchas gracias chicos, muchísimas gracias. Continuamos con nuestro tercer dueto. Recibimos a Valeria Martínez Hernández y Lourdes Estel Jiménez de Tibanua Hotel Natura. Muy bien. Descansen chicos, descansen. Muchas felicidades, descansen, descansen. Háganse un poquito para adelante para que el jurado pueda ver sus vestuarios, por favor. Ahí está bien. ¿Estamos listos? ¿No? Un segundo más. Segundito, siguen revisando calificaciones. ¿Quedó? Listo. Muchas gracias, muchas felicidades chicas. Muy bien, vámonos con la última pareja de categoría Aparima, modalidad Aparima. Recibimos a Karina Giselle Paredes y a Abril Flores de Mamanda Hospital.
Bien, muchas felicidades chicas, damos un descanso. Para las que me están preguntando, sí se está transmitiendo en vivo, únicamente es un nuevo link, ¿correcto? ¿No? Sí, es un nuevo link, entren a YouTube y busquen Bit1 y ahí van a encontrar la transmisión de ahorita. La de hace ratito fue cortada, ¿ok? Para que avisen en casita, porque ya me vinieron a preguntar como 3, pero sí está, ¿sale? Muy bien, gracias chicas, muchas felicidades. Nos vamos con categoría pareja OT. Listo. Ok, vámonos con categoría parejas OTEA. Con número 1 recibimos a Dania Yareli Leiva y María Fernanda Juárez de Navaja Oquicay. Muy bien, chicas. Descansen, respiren. Vénganse para acá, un pasito para el frente, por favor. Homenaje online. Ya, allá abajo, listas, por favor. Eso, por ahí ya las vi, nomás. Gracias, gracias. Ya pónganse todos, gracias. Bien, respiren. Ok, ya menos terminamos la primera parte. Ya casi terminamos la primera parte. Hola. Recuerden darle
Agua, tengan cuidado, ¿verdad? Por cualquier cosita, ¿sale? Bien, continuamos. Muchas gracias. Gracias, chicas. Muchas felicidades. Nos vamos con la pareja número 2. Ellas son Chantal López y Jennifer Escobar, de la escuela Tiribara. Ellos nos presentan la creación de la naturaleza y la tierra. Bien, muy bien, chicas, respiren, descansen. Sí, bien, respiren. Chicas, háganse un tantito para adelante para que los jurados puedan ver su vestuario, por favor. Bien, ya casi vamos a la premiación, ¿eh? Ya nos falta bien poquito. ¿Ya quieren la premiación? ¿O no? Unos dicen que no, otros dicen, pues nos quedamos, no hay problema, nos quedamos. Listo, muchas gracias, chicas. Gracias. Nos vamos. Muchas gracias. Un fuerte aplauso para ellas. Nos vamos con la categoría parejas número 3. Recibimos a Elisa Yuriria Guzmán y Tania Álvarez Luna de Tetama Otomahana. Ellas nos presentan el tema de Queda Minetoa Ariol.
vestuarios. Respiramos. Listo, chicas, muchas gracias. Pasamos a este lado, por favor. Ok, muy bien, chicas. Muy bien, vamos a continuar con nuestra última pareja del día de hoy. Ellas son Dana Paola Medina Escobedo y Tiffany García Núñez de Nakeiki Okalani, que nos presentan el tema de Diario Apetaje. Muchas gracias a nuestra última pareja. Muchísimas gracias por esta participación. Las maestras están acabando de calificar. Muchas gracias. Un aplauso para ellas, por favor. Bueno, pues con esto estamos finalizando la primera parte de este último día de nuestro Tebarúa Oteori, celebrado desde el 2008. Estamos esperando que terminen de calificar porque les tenemos una sorpresa.
están acabando de calificar el último dueto. Eso está muy bien, que se tomen su tiempo para que estén mejor evaluadas todas las participantes y todos los participantes. Muchísimas gracias. Bueno, pues ahora les tenemos una sorpresa para ustedes. Nuestra hermosa jurado, Ojai, va a bailar para todos nosotros. Antes de la... Entonces serían los dos, el de blanco y el de rojo. Van a ver algo muy bonito, porque gracias a nuestro México lindo, gracias a las melodías mexicanas, los tahitianos se han inspirado de algunas melodías mexicanas para hacerlas en su lenguaje tahitiano. Entonces, van a ver algo muy hermoso, que es la de Bésame mucho en tahitiano y español. O sea, aquí tenemos a nuestra bella Ojai bailando para todos ustedes esta canción, Bésame mucho, y en tahitiano es Apa, es beso, Apa Mai, bésame. Cuando quieras decirle algo, bésame, apamay, apamay, bésame, bésame. Pues aquí tienen, bésame mucho, nuestra querida Ojai. Gracias. Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte después. Apa
tienen muchas construcciones en varios idiomas y no podía faltar el tahitiano. Muchísimas gracias, Kohai. Muchísimas gracias, la maestra Alma, siempre por tomarnos en cuenta para que Puebla sea sede de estos grandes eventos. Un aplauso para la maestra Alma, por favor. Les voy a explicar una teoría que salió en Tahití, en el periódico local, antes de la pandemia. Un científico mexicano con un científico francés en la Universidad de la Ciudad de México hicieron estudios científicos y encontraron, increíble, que el ADN desde las islas Tuamotu del sur y los mexicanos es el mismo. Increíble. Y hace 2 años, sí, nuevamente en el periódico local de Tahití, salió que el polinesio salió de Taiwán, Corea, bajó a Japón, las Filipinas, entró a las islas del Pacífico, la Melanesia, la Micronesia, las Islas Cook, las Samoa, todas las islas de Tahití, no va a poner así para el mapa. Así, todo desde Corea, Taiwán, Japón, Filipinas, todo, entró a toda la Polinesia, Melanesia, Micronesia, todas las islas de la Polinesia llegaron a Tahití, pasaron por Bora Bora, Taja'a, Rayatea, Tahití, las islas que llegaron a Rapa Nui, llegaron a Chile, el polinesio, o sea, todos llegaron de Chile, subieron a Centroamérica, llegaron a México, pasaron a Oaxaca, Chiapas, Veracruz, llegaron hasta Michoacán y mucho polinesio quedó en México. Entonces, descendemos muchos del polinesio también. Y les voy a contar lo que me pasó con la maestra Macao. Cuando salió el periódico allá en Tahití y se lo llevé a la maestra Macao y le dije, mira lo que salió. Hoy salió en la Depeche, era el periódico local. Y mira, el ADN del mexicano con el de las Islas Tuamotu es el mismo. Y yo, ay, ¿por qué no? Pero con razón. ¿Pero con razón qué? Con razón son los mismos los de las Islas Tuamotu del sur y los mexicanos. Ah, sí, chaparros y feos. Gracias. Sí. Así lo digo. Muchas gracias, maestra. Sí. Pues sí, hay muchísimos paralelos históricos de nuestro país con los polinesios. De hecho, tenemos muchísimos materiales muy similares acá y allá. Y de hecho hay muchos trenzados que también son muy similares. Así que, pues yo creo que también eso ha influido para que nos guste tanto, llamemos tanto esta cultura. Ok, en breve vamos a tener una sorpresa. La orquesta nada más va a hacer una breve prueba de sonido para que estén muy bien afinados. Sí, muchísimas gracias. Gracias a todos. Agradecemos mucho que esté Macao aquí. Listo. ¿Estamos listos? ¿Orquesta? Un momento, chicas. ¿Todavía? Ok. Este día queremos hacer una pausa para rendir homenaje a una figura cuyo nombre está profundamente ligado
al desarrollo y crecimiento de Lori Tahiti. Una maestra que durante décadas ha formado generaciones, compartiendo no solo técnica, sino también disciplina, respeto y amor por la cultura tahitiana. Hoy honramos la trayectoria de Macao Foster. Bueno, para este momento especial presentaremos un fragmento del emblemático espectáculo Temoe Taupapa, presentado en Tamariki Puerani en el Marae Arapurajo en Tahiti en 2016, donde se interpretaron los temas Hono Ipo y Temoe Nui. Este día la música será interpretada completamente en vivo por la orquesta de Loahi Nui. Y para mí en este momento tiene un significado muy especial porque mis hijos tuvieron el privilegio de bailar en Tahiti en ese mismo show con Tamariki Puerani bajo la dirección de la gran maestra Macao Foster. Este homenaje es el resultado de un trimestre completo de preparación, 17 sesiones de ensayos en línea, reuniendo a 37 bailarinas entre maestras y alumnas provenientes de distintos estados de la República, que hoy se unen para honrar el legado e inspiración de una gran maestra. Esta idea creativa de hacer este homenaje nació de mi hija Ana Rodríguez, sí, gran líder y coreógrafa, y muchísimas gracias a todas las bailarinas y maestras que nos hicieron el honor de viajar, de ensayar, de estar cada miércoles en mi clase en línea, y muchísimas gracias a todas. Vamos a recibirlos con un gran aplauso, homenaje a una trayectoria, Temoe Taupapa. Adelante. Recibamos con un gran aplauso, por favor,
Don't
Macao, si nos quieres acompañar a la foto con ella, por favor. Por una convocatoria abierta a todas las maestras y alumnas de toda la República que quisieran participar en este homenaje que se hizo en línea durante más de 3 meses. Muchísimas gracias a todas las que tuvieron la oportunidad de participar. ¿Sí? Tenemos aquí muchos estados, vinieron de Monterrey, de Estado de México, de Ciudad de México, por supuesto de Puebla, de Querétaro, de Veracruz, no sé si me falta algún estado, porque en toda la República de Chiapas también, de Mérida también, muchas gracias, de verdad, muchas gracias. De Perú. Ay, también tenemos una alumna de Perú. Muchísimas gracias. Gracias a todas por esto, porque trabajaron muchísimo. Todo se hizo en línea y el viernes llegaron ellas desde las 9 de la mañana y se estuvo ensayando toda la mañana. Entonces, pues ya nada más fue ensamblar, pero es fácil cuando todas son tan comprometidas y responsables. Muchísimas gracias por ser tan lindas, gracias. Gracias Ana Rodríguez por esta iniciativa. Gracias Macao, Ojai, es un honor, maestra Alma. Siempre también un honor bailar con la música de Tetoa Hinui. Un aplauso para todas ellas, por favor. Gracias por confiar en nosotros, maestras. Muchas gracias. Esta fue la manera especial que recibieron todas las participantes como obsequio y como un recuerdo de esta participación del homenaje a Muchísimas gracias, Querétaro, Ciudad de México, Estado de México, Chiapas, Veracruz, Guadalajara, Puebla, Monterrey. Muchísimas gracias, gracias chicas, gracias por este momento tan emotivo. Muchísimas gracias. Sohai, muy bien, ya vamos a concluir y nos vamos directo a la premiación. Continuamos esta noche con un segundo homenaje muy especial. Este momento nace del corazón del grupo anfitrión de esta competencia, Sausa Wale, bajo la dirección de la maestra Edith Torres, una maestra que para todos nosotros representa corazón, guía y legado de nuestra comunidad. Sausa Wale presenta un homenaje inspirado en el espectáculo Kariki Tuohea, una pieza que honra la fuerza, la historia y la grandeza de la tradición tahitiana. Más de 50 bailarines de Sausa Wale se unen esta noche en el escenario para representar este tema con respeto, energía y profundo compromiso. La música será interpretada completamente en vivo por la orquesta Tetoa Hinui, orquesta oficial de Sausa Wale,
fuerza que da vida a esta presentación. Con profundo respeto y admiración, Sausa Wale presenta este homenaje para Macau Foster.
y con cariño siempre es más fácil. Muchísimas gracias, Sao Vale. Gracias a todos, gracias Macao por inspirarnos a seguir cada año adelante. Muchas gracias a todos. Espérense, y Macao, si nos se toma tu foto con nuestro grupo Macao. Y nos vamos a la premiación directamente. Un aplauso para Macao, por favor. Como lo dije en el ensayo con las maestras, Macao no solo nos marcó a la vieja escuela. Macao, gracias a ellas, a maestras como ellas que han inspirado a tantas generaciones, nosotros tenemos el orgullo de seguir disfrutando esta cultura con nuevas generaciones que también nacieron de escuelas como Tabariki-Guarani. Así que gracias a ella, aquí estamos todos reunidos, el público, los competidores, todas las escuelas, los jueces, los alumnos, el staff, todo lo que conforma todo esto en la comunidad polinesia, nuestra orquesta, nuestras bellas voces, Liz, Jackie, Andy, que son multiinstrumentistas también. Gracias Dani, Fabián, Ángel, Ricardo, también los que están en audio, ¿sí? Ahora sí. Un aplauso para todos nosotros, por favor. Ya, a mi mamita que está aquí en silla de ruedas tiene 92 años, pero ella sigue apoyando en todos los eventos. Muchas gracias. Bien, ahora sí. Ok.
Pásenle, pásenle, vénganse aquí, solistas de improvisación. Pasen al escenario todas, por favor, para que demos inicio a la premiación, por favor. Todas y todos, solistas de improvisación de todos los niveles, general, avanzado, profesional, maestro, champion. Todos, todos aquí, por favor. Todas las solistas pasen de este lado, por favor. Córrele. Por favor. Dale, solistas, pásenme las hojas, por favor. Bien. Bien. Muchas gracias. Déjenme ahorita, Maca, voy a dejar. Ahorita se toman fotos, por favor. Vamos a comenzar la premiación. Bajen todos allá arriba, maestra Marta Cabañas. Bajen, por favor. Córrele. Las estoy esperando para que demos inicio a la premiación, por favor. Bueno, ya. Córrele, denle chance de bajar. Apóyenme allá. Apóyenme bajando todos, por favor. Eso. Sentaditos, solistas. Eso. Ok. Pues muy bien, vamos a dar inicio a la premiación de solistas, maestra Farima, solista improvisación adulto, champion y parejas. ¿Ok? Estuvo bien difícil, la verdad. Estuvo difícil, ¿eh? Bueno, para que lleguemos a esa categoría les digo los premios. Espérense de acá. Sale, voy a comenzar. Vámonos con categoría solista a Farima Maestra 1. En sexto lugar. ¿Sí, Mimi? ¿Sexto lugar? ¿Mimi? Sexto lugar se la lleva la maestra Elisa Yuridia Guzmán Gaitán. Sexto lugar. Quinto lugar, solista Farima Maestra 1 es para Ileana López Hernández. Cuarto lugar, solista Farima Maestra 1 es para Nadia Pérez. Tercer lugar, solista Farima Maestra es para Marta Eunice Cabañas Moreno. Segundo lugar, Sara Cecilia Romero Osorio. Y primer lugar, categoría solo Farima Maestra 1 y mejor vestuario. Segundo lugar. Tercer lugar, Marta Eunice Cabañas Moreno. Segundo lugar, Sara Cecilia Romero Osorio. Y primer lugar y mejor vestuario es para Stephanie Joana Nava Martínez. Primer lugar. ¿Dónde está el primer lugar? Primer lugar, Stephanie Joana Nava Martínez y mejor vestuario. ¿Ya se fue? Nos lo regalamos. ¿No está? Bueno, le guardamos su trofeo. Guárdale su trofeo. ¿Ya está? Su foto, por favor. Ok, continuamos. Categoría Farima Maestra 2. Sexto lugar es para Ingrid González Castillo. Quinto lugar, Carol Cervantes Lira. Quinto lugar, maestra Carol. Ahí va. Cuarto lugar, maestra Lucilena Ochoa López. Tercer lugar, maestra 2.
categoría festividad general. Sexto lugar es para Jacqueline Cifrón Estrada. Sexto lugar, categoría festividad general. Quinto lugar, Romina Dariana Aguas Escalada. Cuarto lugar, Melanie Lisette Velasco Vargas. Tercer lugar, festividades generales para Eugenia Quesada Pérez. Segundo lugar, Jacqueline Soto Barrera. Y primer lugar, improvisación festividades generales para María Goretti Calderón Rodríguez y mejor vestuario. Ok, festival avanzado sexto. Festival avanzado sexto lugar. ¿Sí? Ok. Vamos con foto. Bien. Vámonos con improvisación festival avanzado. Sexto lugar es para Leslie Janet Reyes Martínez. Sexto lugar. Quinto lugar es para Daniela Yasmín Rodríguez Pío. Cuarto lugar, Andrea Castro García. Tercer lugar, festival avanzado es para Andrea Alexandra Ocampo Salgado. Segundo lugar, Natalie Lisette Enet Flores. Primer lugar, festival avanzado es para Erandi Hernández Ayala. Y mejor vestuario de categoría festival avanzado es para Natalie Lisette Enet Flores. Mejor vestuario. Mejor vestuario, Lili. Mejor vestuario, ¿quién es? Ah, no, vestuario. Ok. Bien. Fer, tráeme mi teléfono. Fer. Oh, oye, tenemos festival general. ¿Regresamos? Ok, ya. Aquí ya está. Voy a prender Gine Taurea, nivel general, porque me lo salté, ¿vale? Voy a prenderlo. Quinto lugar. Gine Taurea era desde el sexto. Quinto lugar, Ileana Busto Rico. Gine Taurea, quinto lugar. Cuarto lugar, Osmara Ruiz Zamora. Tercer lugar, Ana Karen Marciano Reyes. Segundo lugar, Gine Taurea general es para Dana Rosa Puche. En primer lugar, el mejor vestuario Gine Taurea a nivel general es para Fátima Ortiz Fonseca.
Quinto lugar, Yesenia Guadalupe Vela Casillas. Cuarto lugar, Carolina Ávila Martínez. Tercer lugar, Janet Estrella Celis Jiménez. Segundo lugar, Mariana Alejandrina Mendoza. Primer lugar, improvisación modas generales para Aileen Ruiz Díaz. Y mejor vestuario, modas generales para Carolina Ávila Martínez. Mejor vestuario. Eso, mejor vestuario. Ok, bueno, nos vamos. Categoría, pasamos a categoría Moana nivel avanzado. Sexto lugar es para Abigail Natuciale Heredia. Sexto lugar. Quinto lugar, Arely Mendoza Ocampo. Cuarto lugar, Berenice Pérez Hernández. Tercer lugar, Moana a nivel avanzado es para María Fernanda López Ortiz. Tercer lugar. Segundo lugar, improvisación Moana avanzado es para Lisette García Peñaflores. En primer lugar, Moana a nivel avanzado y mejor vestuario es para Ayelena Vivori. Muy bien, muchas felicidades, chicas. Nos vamos con categoría Mafatu General. Sexto lugar, Carla Xiomara Hernández Sánchez. Sexto lugar. Quinto lugar, Mafatu Generales para Rubí Xcaret Rubio Cuevas. Cuarto lugar, Guadalupe Vianey López Solís. Tercer lugar, Diana Olvera Chávez. Segundo lugar, Mafatu Generales para Ana Sara Contreras Martínez. En primer lugar, Mafatu Generales para mi mejor vestuario. Primer lugar y mejor vestuario es para Estefanía Michelle González Ruiz.
Tercer lugar, José Octavio Trinidad Torres. Tercer lugar. Segundo lugar, categoría TANE avanzado, es para Eduardo Ramos Rojas. Y primer lugar, TANE avanzado, es para, y mejor vestuario, es para José Juan García Cárdenas. Continuamos. Gineito general. Sexto lugar. A ver, tómense la foto, De musas, musas. Ya ver, acabamos la poesía. Eso. Gineito general. Sexto lugar. Estefany Rodríguez Espino. Quinto lugar. Gineito general es para Nayeli Sánchez Martínez. Quinto lugar. Cuarto lugar, gineito general es para Mitzi Altagra López Rosales.
poquillo. Dani, estás estorbando y hay 40 coches que quieren enseñarles, ya quieren traer a la grúa. ¡Córrele, por favor! Ya apareció el gracias. Ahora sí. Voy a poner primero parejas. Ajá, voy a poner primero parejas. Para hacer la emoción, ¿no? Para hacer la emoción. Ajá. Parejas a Parima. Cuarto lugar, Valeria Martínez y Lourdes Jiménez. Cuarto lugar, parejas a Parima. Tercer lugar, parejas a Parima, Karina Paredes y Abril Limón. Segundo lugar, parejas a Parima, Eduardo Ramos y Denise Roldán. Segundo lugar. Primer lugar, parejas a Parima, es para Denise Herón y Guadalupe Aranda. Bien. Mejor vestuario se lo lleva Denise Herón y Guadalupe Aranda. Mejor vestuario. Mejor vestuario, Denise Herón y Guadalupe Aranda. Esta, parejas a Parima. Vamos con pareja soltera. Parejas Otea, cuarto lugar, Chantal López y Jennifer.
pase directamente al mundial. Para el 2027, 2027. Si alcanzan sus actas de nacimiento. Con categoría Tanner es la misma dinámica, igual. Champion Tanner, nada más tenemos dos, ¿vale? Entonces, segundo lugar es para Andros David Tavares. Segundo lugar, Champion. David, no se vaya, Daniela, no se vaya, quédate acá. Que no se vaya, Daniela, por favor. Champion Tanner. Se me cayó. Champion Tanner, en primer lugar, categoría Champion Tanner, pasa al mundial, al World Championship 2027 otorgado por Macao. Mejor vestuario es para Antonio Misael Carrasco. Muchas felicidades, chicos. Hay que detener. Tómense fotos los dos, por favor, los dos Champion Vagina y Tanner, por favor. Un fuerte aplauso para nuestros solistas Champion Tanner y Vagina de Barúa Teori 2026. Muchas felicidades, chicos. Esperemos, hay que decirle a Víctor que nos mande las fotos rápido para poder hacer. No va a dormir en 3 días. Ok, ahora vamos a premiar a los overall. Espero no se hayan ido. Si ya se fueron, les echan un grito, ¿vale? Categoría improvisación, nivel general Vagine, overall
Buenas tardes. Mi nombre es Manu y el día de hoy, un aplauso por favor al evento maravilloso que ya hay el día de hoy. A la maestra Macao, aquí la ciudad a todos. Maestra Macao, somos de Bogotá, Jalisco, Corea. Tengo una banda que se llama Magnolia, pero fuimos a Cuba hace 2 años a bailar su danza maravillosa, que la baila Morea. Y en un homenaje a ustedes, a su danza, y un homenaje a México, fuimos representando a Tahití. Hicimos una canción que ahorita cantó esta señorita, Bésame mucho, ese estilo de nosotros, a ver si les gusta. ¿Va? Gracias. Por favor, ¿me acompañan a cantarla? ¿Bendiciones a la música, hermano? Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte. Un aplauso por favor a la señora Macao, gracias. Muchas gracias. Con todo el amor del mundo. Gracias. Gracias.
Sí. ¿Quiere bailar Tau y Jere? Son bienvenidos todos los maestros, bailarines, damas, bailarines que quieren compartir con nosotros este momento y bailar Tau y Jere, por favor. Podría ir a un
comenzar con categorías Grupo Aparima, nivel Jura Abatao, música en vivo. Estos tres grupos que vienen nos van a presentar música en vivo Aparima, con meses de preparación, tanto musicalmente como coreográficamente. Ellos están aquí presentando su trabajo de meses, se inscribieron desde el año pasado que se lanzó la convocatoria y apartan su lugar, ¿sí? Apartan su lugar para poder participar en esta edición de Tebarugo Teori y sobre todo que las puedan evaluar nuestras queridas jurados. Damos unos segunditos en lo que se instala la orquesta, por favor. Ok, igual la transmisión ya está lista, la transmisión en vivo por Bitwan. Igual un fuerte aplauso para Bitwan que está documentando toda esta novena edición y nos está haciendo el enorme favor de transmitir completamente en vivo para toda la gente que se encuentra en casita. Entren directamente a YouTube y busquen Bitwan, el perfil de Bitwan en YouTube y ahí van a encontrar la transmisión completamente en vivo de esta segunda parte, por favor, para que la puedan compartir con toda su familia que no pudieron acompañarnos ahorita en esta ocasión. Tú me dices, Héctor, tú me dices, ok, esperamos. Bueno, mientras vamos en lo que se va terminando de... lo que se termina de instalar nuestra orquesta, nos está obsequiando un traje de baño, el stand de ventas de Lily Shop. Está grande, pero pues les queda a todas. Trae un traje de baño azul tipo straple, acá está, miren, nuevecito, trae etiqueta y todo. Se lo va a llevar la primera persona que venga corriendo y me diga cuál es el nombre de la escuela organizadora de Tebaruga Teori. ¿Quién tiene que venir corriendo conmigo y decirle en el micrófono? ¿Quién? Muy bien. Bueno, eso es iguales, pero va, te lo doy. ¿Ves? Pero te va a quedar grandote. No importa, ahí lo arreglan. Sí, bien. Muy bien. Más rápido de lo que pensé. Bien, muy bien. Recuerden que pues cuando se trabaja con música en vivo pues es importante que se escuchen bien los instrumentos, las voces, esté todo bien ecualizado. Digo, después de tantos meses de ensayo es importante que suene bien el día de hoy. Entonces es por eso que estamos dedicando unos minutitos para que la orquesta se acomode muy bien y se escuche excelente para la presentación de este grupo que abre esta segunda parte de la competencia. Sí, probando, sí. ¿Estamos listos? Muy bien. Recibimos. Ya casi.
Sí, 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 sí. Sí, sí, va. Sí. ¿Estamos listos? Ok, ahora sí. Presentamos a nuestro primer grupo, categoría Aparema nivel Jura Abacao, modalidad música en vivo. Con el número 1 presentamos a la escuela Murotu Nu y Danzas Polinesias de la directora Nadia Pérez. Aquí, preciosa, no te vayas. Sí, hace
Hace aproximadamente 5 años me invitaste a ser parte de tu vida. Hiciste que amara esta cultura, que amara esta gente, que amara estar horas y horas y horas conmigo aquí. Me diste lo más valioso de mi vida, que es mi pequeñita, y creo que ya es hora de esto. Sabes que te amo, incansablemente eres lo mejor para mí. Y así como tú compartiste esta vida conmigo, yo quiero compartir mi vida contigo. ¿Te quieres casar conmigo? Pues mira, como dijo Alma Rosa, Apamay, ¿lo dije bien? Apamay. Muchísimas felicidades a los futuros esposos. Un fuerte aplauso para ellos. Muy orgullosos, muy contentos. Qué emoción. Se ha vuelto tradición aquí en Tabasco que dan las propuestas de matrimonio. Qué bonito. Ahora nos invitan a la boda porque todos fuimos testigos de este gran momento, ¿eh? Sí. Nos tienen que hacer padrinos aunque sea. Bien. Vamos a dar... Cuidado. Vamos a dar unos minutitos. Unos segunditos más para que se instale el segundo grupo. Ellos vienen desde Veracruz. A ver, la porra de Veracruz. Bien. Muy bien. ¿Estamos listos? ¿No? Esperamos un segundito. Damos un segundito. Un segundito. Uno, dos, tres, sí. Uno, dos, tres, sí. Uno, dos. Uno, dos, tres, sí. Uno, dos. Sí. Uno, dos, tres. Sí. Uno, dos, sí. ¿Estamos listos? Muy bien. Comenzamos con el segundo grupo. Estudio de danza Chiarenani de la directora Paulina Castillo Hernández. Un fuerte aplauso para ellas, por favor.
Yaurana temau jabarea, yaurana temau manijini, efarimai aroja ja apa apa, no te fenua tuku, no te aina tukuna, no te ribera tacaroa, te ofai, te moana, te rai, te mato, te vaca eterenei iroto iterotonui, erigirigi te joe, enanaco te vaca tere, iteipo ejimeni. Te vaca eterenei iroto iterotonui, erigirigi te joe, iteipo, eori, ejimeni, tiarenani, ejaire, emua.
orquesta. Entonces, hacemos la división de grupos únicamente en categoría Aparima. Vamos a dar unos segunditos para que nuestro siguiente grupo también participe con música en vivo. Y vamos a esperar a que se instale nuestra última orquesta de esta categoría. Bueno, mientras aprovecho, habíamos estado tan ocupados aquí que se nos olvidó. Macao trae etiquetas, trae stickers de Ginano, por si alguien quiere, puede venir a comprarlos aquí directamente, acá con nosotros. Son stickers Ginano, a ver, modélalos. Son la silueta de Ginano. Estos son para coche. Ginano, vean. Tienen un costo de 100 pesos cada uno. Si alguien quiere venir, aprovechen. Aprovechen también aquí el logo Ginano grande. Son stickers para el coche. Y el logo viene con la bandera de Tahití. ¿Ah? Si alguien quiere venir a comprar aquí de este lado, por fuera, nos dicen, están en 100 pesos. Y también los pueden ocupar para carpetas, cuadernos, libros, refri, muchas cosas más. Son stickers de decoración. Aprovecha porque estos nada más los hacen en Tahití, no hay acá. Y también en playeras Ginano, con un costo de 450 pesos cada una. Y si alguien quiere venir, hay de hombre y de mujer. Si alguien quiere venir a checarlas, las puede venir a revisar. Y ya si las quieren adquirir, pueden venir aquí, ¿sale? Aproveche porque Macao se va terminando el concurso y ya no lo van a poder comprar, ¿sale? El siguiente grupo nos acompaña desde Puebla, de aquí de Puebla. ¿Estamos listos? ¿Listos? ¿Estamos listos? Presentamos al último grupo de esta modalidad. Categoría Grupo Aparima nivel Pura Abatao Música en Vivo. La Escuela Teoría Género de la directora Susana Pinto Montiel. Un fuerte aplauso para ellas, por favor.
Gracias al equipo de sonido y al staff por agilizar este proceso. Vamos a cambiar nuestra categoría. Bien, ¿estamos listos? ¿Mali? Correcto. Va, continuamos. Vamos a categoría nivel Aparima, nivel Jura, Avatar. Sí llegó, sí llegó. Bien. Ok. Con el número 1, presentamos a la escuela Tereo No Tejido de la maestra Liz Guzmán. Un fuerte aplauso para ella. Tereo no te